Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy tenemos el gran gusto de presentar a nuestra colega y amiga Lucía Escalante. Lucía es abogada, doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente de Derecho Político e integrante del grupo de investigación Pensamiento Crítico del Centro de Investigación en Docencia y Derechos Humanos Alicia Moró, de la Facultad de Derecho. Es ex becaria de nuestra universidad, del Consejo Interamericano del CIN y de la Fundación Carolina. Hoy nos va a deleitar con algunas ideas en torno a su tesis doctoral y a las novedades que está generando a partir con posterioridad a la tesis. Así que bueno, te escuchamos, Lucía, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias Juliana por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Eh, bueno, Hoy en realidad una línea bastante incipiente después del trabajo de la tesis doctoral que surge como premisa a partir del tema tratado. Quienes ya me conocen y me han escuchado casi hasta el hartazgo, saben que mi tema de investigación es derecho a la memoria en contextos de justicia transicional y particularmente el estudio de los lugares de memoria, particularmente los sitios de memoria reconocidos en Argentina como política pública en el entorno de las ciudades y cómo se inscribe la memoria a través de ellos. Bueno, voy a presentar, tratando de seguir viéndolos, así que creo que lo voy a hacer así. Ahí lo ven y yo todavía sigo viendo un poco a ustedes. ¿Está bien? Perfecto, sí. Sí, Perfecto, sí. perfecto, Lu. Por Bueno, ahí te conviene ponerlo en modo presentación. sí, pero creo que ahí si los pongo así, no sé si los sigo viendo. A ver. Listo, listo. Así se ve bien. Ningún problema. Eh, a ver. Sí, los sigo viendo, así que bueno, buenísimo. Bueno. Eh, Hoy vamos a tratar de dar respuesta. Me gustaría después también escuchar sus comentarios a partir de las propias experiencias. ¿Cómo impacta la gentrificación y turistización de la ciudad en la forma en la que escribimos la memoria en el espacio? Para eso, como objeto particular de estudio, vamos a tener, como ya les decía, los sitios de memoria reconocidos por la Ley 26.691, desde una perspectiva de un análisis espacial con un enfoque de derechos humanos y que pretende, ojalá, pueda ser traspolado también a otros casos similares de estudios vinculados con lugares históricos y patrimoniales de la ciudad. Esta nueva línea de estudio surge en una lógica, en un contexto en que las lógicas del capital se imponen en el mercado urbanístico, como todos nosotros bien sabemos, con la consecuente gentrificación y especulación inmobiliaria, quedando intrincadas las políticas públicas también de justicia transicional y de memoria en particular, entre ellas las que regulan los excentros clandestinos de detención de nuestro país, también involucradas en la terciarización económica, es decir, cuando estos lugares quedan en manos privadas, y todo este contexto que propone esta vuelta al neoliberalismo con las nuevas lógicas del siglo XXI. Se identifica que hay una tensión central, como ya todos bien sabemos, entre la preservación del patrimonio y las demandas que propone este modelo urbano neoliberal que prioriza la rentabilidad sobre la identidad y consecuentemente sobre la preservación de la memoria de la comunidad. Y según una teoría urbana crítica a la que adherimos desde este espacio, transforma el espacio en mercancía y al valor de uso queda subordinado al valor de cambio. El concepto de gentrificación, solo como para hacer un breve raconto, fue tomado por primera vez por la socióloga inglesa Ruth Glass, con una fuerte influencia marxista, quien va a definir justamente estos procesos que advertía en su ciudad como un fenómeno con un fuerte componente de clase. Por eso lo va a nombrar como gentrificación, que proviene de el vocablo gentry, que justamente hace referencia a la pequeña
y mediana nobleza terrateniente. Hoy en día podríamos decir que queda como reemplazado por la burguesía y la clase media en las ciudades. La difusión de este término tiene sus críticas, un poco saldadas por el uso global, justamente porque es un término anglosajón, y por eso cuando arriba España, otros autores lo van a denominar también como la elitización de la ciudad, el aburguesamiento o recualificación de los espacios de las ciudades. Y en América Latina, las críticas de los autores van a venir por tratarse de un término con un componente colonial, por lo cual también se van a utilizar otras variantes como gentrificación criolla, gentrificación light o latino-gentrificación. Sin embargo, es un fenómeno general y diverso de la ciudad capitalista según se trate de países del centro o bien de lo que conocemos como el sur. El desarrollo posterior, mediante estos procesos de reestructuración neoliberal que estamos viviendo y que vivimos hace unas décadas, convierte a la gentrificación en un proyecto de totalidad y un fenómeno generalizado del capitalismo global. Y hoy apelar a este concepto de gentrificación, por eso lo sigo adoptando para esta investigación, es más que nada asumir una postura política de lectura de la metrópoli que evidencia una lucha de clases. El concepto de gentrificación refiere a un proceso justamente de transformación urbana con un fuerte componente de clase, con dos características fundamentales, podríamos decir. La primera es la sustitución social y uso del espacio, en tanto es un proceso mediante el cual determinadas zonas y barrios que tradicionalmente pertenecían a la clase obrera se terminan transformando en zonas residenciales, recreativas o de otros usos, destinadas a las clases medias y medias altas, con la consecuente sustitución social de un grupo por otro. Y la otra característica es que es un proceso multidimensional en donde no solamente tiene que ver con un fenómeno físico, sino también económico, social y cultural. No solamente se cambia un grupo por otro en el uso de estos espacios de la ciudad, sino también un cambio físico en las características del parque residencial, también económico, porque algunos comercios o lugares que tenían lugar en esta ciudad anterior, más asociada a la clase obrera, ya dejan de tenerlo luego de este proceso de gentrificación y de homogeneización del espacio de la ciudad y terminan siendo excluidos. Así, las ciudades, como las conocíamos, que eran principalmente lugares de reproducción social, terminan siendo a lugares y elementos claves para la acumulación y circulación del capital. Los espacios turistificados o gentrificados, según vemos este reemplazo de una clase social por otra, y a su vez turistificados, sí, lo que tiene en miras es que se conviertan en lugares también asociados al turismo y al uso recreativo de las clases dominantes. Tiene como principal características en la higienización y la desconflictivización, y en gran cantidad de ocasiones esto conlleva ámbitos de conflicto en donde las clases populares terminan resistiendo ante las exigencias del capital y su rentabilidad. Ahora bien, mediante como un relevamiento bibliográfico en los últimos años, la bibliografía más o menos consultada va desde 2021 a 2024, desde los estudios de la memoria y también desde los estudios urbanos, han habido varios autores que han trabajado este nuevo fenómeno, diciendo que la gentrificación no solamente implica la sustitución de una población por otra con esta característica multidimensional de la que hablamos del proceso, sino también un vaciamiento de la memoria de los residentes en cuanto al uso y significados de las viviendas. Agrego acá no solamente de las viviendas, sino también de todos aquellos lugares de índole culturales, históricas,
que tienen un rol preponderante en las ciudades y en la constitución de la identidad de la comunidad que las habita. Estos procesos se apoyan en las instalaciones de memorias sintéticas e historias oficiales, es decir, unas raciones que efectúan un ajuste del devenir histórico a la propia conveniencia del mercado, lo que favorece un relato continuo que legitima o puede justificar, en todo caso, ciertas relaciones de poder, nos va a sostener Moriente y Botella Ordinas, en un estudio que realizan desde España. En este contexto es que la memoria, justamente como derecho humano, y conforme venimos estudiando desde el grupo de investigación y desde mi proyecto de tesis doctoral en particular, se presenta como un ámbito propicio como de resistencia ante estos procesos homogeneizadores del espacio público. La memoria está comprendida en el catálogo reconocido de derechos que incluye dentro de los derechos que incluye el derecho a la ciudad como derecho humano emergente y actúa como una de las memorias, una de las formas de resistencia ante las dinámicas de gentrificación, siempre y cuando lo entendamos en su doble dimensión, como un derecho humano individual que actúa como reparación de la víctima y sus familiares, evitando la impunidad, pero también un derecho humano de toda la comunidad en tanto en su capacidad conmemorativa, promueve la conciencia y la memoria, actuando como garantía de no repetición en aquellos países que transitan periodos de justicia transicional. La memoria en su dimensión colectiva son hablamos de memoria como pluralidad, es decir, memorias sociales desde los estudios de memoria, porque entendemos que son procesos activos en continua reelaboración y construcción simbólica de los sentidos que le da la comunidad al pasado y dentro de ese pasado los lugares en donde ocurrieron hechos traumáticos, y que justamente como son susceptibles de ser redefinidas, están en continua disputa y se cuestionan las elecciones asumidas sobre qué sentido se le da a ese pasado. Pero también en esa capacidad de ser redefinidas es que justamente ciertas políticas públicas estatales pueden modificar el sentido que se le busca dar al pasado. En el ámbito de los estudios de la memoria y también de las teorías urbanas, encontramos estudios sobre turismo de la memoria que justamente engloba aquellas prácticas turísticas que se llevan a cabo alrededor de aquellos espacios de memoria que fueron puestos en valor en forma individual o como parte de una política pública general, mediante la utilización de herramientas didácticas que tienen justamente transmitir este pasado con un mensaje ético. Sin embargo, esta vinculación entre turismo y memoria, entre los autores, tienen dos posturas diferentes que podemos citar, una a favor y otra en contra. La que se postula a favor habla que justamente este turismo de la memoria contribuye al conocimiento de lo ocurrido y al reconocimiento de las víctimas, es decir, garantizaría desde este punto de vista el derecho individual a la memoria, y una posición más crítica que dice que en realidad estos lugares sin una política pública consecuente, terminan siendo banalizados o desdibujando la memoria inscripta en el territorio. Así, la memoria, como espacio de disputas de la ciudad ante la gentrificación y la turistización, que justamente ejerce violencia sobre las personas, en tanto las expulsa de su lugar original o los usos que le daban a ese lugar y cómo recordaban en función a el sitio reconocido en determinado lugar de su cotidianidad, termina siendo termina dando una buena oportunidad justamente para poder resistir ante estas políticas de gentrificación que impone el liberalismo en la ciudad y las lógicas del mercado. Eso vuelve un instrumento eficaz para poder reconocer y empoderar a las víctimas y también al resto de la comunidad que asume estas causas como propias ante políticas públicas que intentan despojar a ciertos lugares o sitios de la ciudad de, el recuerdo. Perdón. Bien.
Hay una autora, que es Ana Sánchez Llorca, que al estudiar estos procesos, habla de memoria nómada, en tanto la memoria colectiva que se inscribe en prácticas de lucha social en el espacio no es que fija una identidad, sino que busca fugarse de las lecturas codificadas por la oficialidad, el Estado o el positivismo racionalista. Justamente esto es lo que ocurrió cuando, luego de un periodo con un profundo tinte neoliberal en nuestro país en los años 90, como todos sabemos, y de las luchas de los organismos de derechos humanos y de distintos sectores de la sociedad civil y también de funcionarios del Estado, se logra sancionar la ley 26.691 en el año 2011, que reconoce un proceso que ya se estaba llevando a cabo en la realidad, que es el reconocimiento de los sitios de memoria, es decir, los excentros clandestinos de detención y lugares significativos donde se cometieron violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, para poder no solamente señalizarlos, sino también recuperarlos como espacio de memoria en donde se promueven los derechos humanos. Estos sitios, muchos de ellos ya venían en un proceso de recuperación por parte de los organismos de derechos humanos, como les comentaba. Esta ley no hace más que institucionalizar como política pública este proceso y reconocerlos en su doble dimensión, tanto en la forma en la que conmemoran a las víctimas, reconociéndolas, sí, y también al proponerlos como lugares en donde se deben promover derechos humanos en la actualidad y en miras a un futuro en donde actúen como garantía de no repetición, también garantizan la memoria desde su dimensión colectiva. Así, esta política pública impacta desde lo que se ve a simple vista en la ciudad con una lógica que no responde a los intereses del capital. En tanto, estos lugares ya están definidos, son aquellos lugares, justamente la lista de sitios de memoria son aquellos en los que surgen el informe de CONADEP, del Nunca Más, y de distintos testimonios recabados por las víctimas, donde funcionaron lugares representativos de la represión de nuestra última dictadura cívico-militar eclesiástica. Se escapa así de la ciudad y de los negocios que se pueden proponer a través de la ciudad, porque estos lugares y esta ley protege y justamente establece que no se pueden realizar ningún tipo de medida sobre ellos, a diferencia de los monumentos o memoriales que se pueden establecer que no están en lugares representativos. Si bien promueven la memoria, no lo hacen como lugares auténticos en términos de Mesina o no se hacen en lugares donde efectivamente ocurrieron los crímenes. Bueno, lo cierto es que en los últimos años, y sobre todo ya una iniciativa que se había planteado en el gobierno de Macri, se advierten, esto sin ánimos de dejar estanco acá la investigación, se advierten políticas públicas que son contrarias a esta ley 26.691 y a todo el proceso de reconocimiento de los excentros clandestinos de detención como sitios de memoria, que justamente lo que buscan es tratar de sacarle esta característica de sitios protegidos por el Estado, por la connotación que tienen respecto del pasado de nuestro país. Y en el mes de octubre del año pasado se dicta un decreto del Poder Ejecutivo, el decreto 950 del año 2024, que le permitió a la Administración de Bienes del Estado, lo que conocemos como ABE, de disponer y enajenar y o transferir los inmuebles del Estado Nacional, que detallaban en un anexo un total de 309 inmuebles, entre los cuales se encontraba el inmueble conocido como La Perlita, es decir, o La Perla Chica, un anexo al centro clandestino de detención más grande del interior de nuestro país, La Perla en Córdoba, en los cuales estaban en este listado de bienes susceptibles a ser enajenados. Y también, si bien no estaban en esta lista, pero sí porque este decreto menciona
un decreto que ya había dictado en el gobierno Mauricio Macri, que ahora les puedo decir el número, que era el decreto 345 del 2019, el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. La Acá tenemos dos puntos. Primero, en esta posibilidad de enajenación y de que estos inmuebles queden en manos del capital privado, vemos como claramente la gentrificación y el negocio del capital en la ciudad busca justamente despojar de la memoria a lugares representativos. Y por el otro, tanto en ambos casos, en el primero, en el de La Perla, fueron la unidad fiscal a cargo de los crímenes de lesa humanidad de Córdoba, que presenta una medida de no innovar ante el juez federal competente, el juez federal del Juzgado 1 de Córdoba. Y en el segundo caso es directamente, justamente, los organismos de derechos humanos a través de la Comisión Provincial de la Memoria de Corrientes, quien presenta un amparo. Vemos primero cómo la gentrificación impacta en cómo se inscribe la memoria en la ciudad. Y por el otro lado vemos justamente parte de lo que corrobora un poco la tesis de este trabajo, que la memoria sigue siendo un lugar de resistencia porque justamente ante estas acciones siempre aparecen se generan disputas y presentaciones en busca de frenar el avance del capital en la ciudad y particularmente en lo que refiere a sitios de memoria. En el caso de La Perlita, pude encontrar que efectivamente el juez de Córdoba hizo lugar a la medida de no innovar pocos días después, inmediatamente. Voy a seguir rastreando para seguir dándole profundidad al trabajo, cuál es la situación a nivel judicial. Y en cuanto al ex Regimiento de Infantería 9, no figura ninguna resolución en el SIG para informar respecto del amparo que se presentó, pero sí en un expediente ante la Cámara de Diputados de Corrientes con un proyecto de declaración, un expediente presentado por el Bloque de Unión por la Patria, que justamente hace un reconto de la importancia de el ex centro clandestino de detención para recuperar la memoria y propone declarar un repudio contra el Decreto Nacional 950 del 2024. En ese expediente se ve que además en 2022 ya había sido asignado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para constituir un espacio de memoria al ex regimiento y 2 años después aparecen en la lista de bienes enajenables por el AVE. Moctezuma Mendoza, al realizar un estudio en México, habla que justamente estos procesos en los que la gentrificación termina avanzando sobre la memoria en la ciudad, habla de producción de desconocimiento. Ya recordemos que justamente Lefebvre hablaba de producción del espacio, me parece muy interesante retomar el concepto de este autor y hablar de justamente una producción de desconocimiento, porque mediante estas acciones lo que se hace es producir una ciudad a servicio del capital, pero también afirmar posturas negacionistas como las que vienen teniendo mucha fuerza en el último tiempo en nuestro país. El autor nos va a decir que este desconocimiento incluye el reconocimiento inadecuado, el olvido y la negación, y legitima la gentrificación y desplaza la memoria subalterna del lugar. Retomando un concepto que me gusta mucho y nos gusta mucho a varios de los aquí presentes, estamos frente a un proceso claramente de injusticia socioespacial en términos de soja, en tanto da lugar a ciudades fuertemente segregadas y que justamente impide en este caso la búsqueda de memoria, verdad y justicia de lo acontecido en nuestro país durante las violaciones masivas a los derechos humanos de la última dictadura cívico-militar.
justamente cuando los espacios de memoria regulados por la 26691 no solamente conmemoran a las víctimas y sus familiares, sino también que son lugares activos de promoción y protección de derechos humanos, como ya hemos visto eh, y ya hemos conversado en otras oportunidades. Los espacios de memoria no solamente recuerdan lo que aconteció, sino que también hablan de derechos humanos hoy en día, promueven visitas de escuelas, hacen repensar y muchos de ellos actúan también como lugares donde otras instituciones del Estado, como ANSES o acercan derechos a las comunidades. En nuestra ciudad tuvimos un proceso similar con el que es hoy nuestro único espacio de memoria, el Faro de Memoria o la ex Escuela de Suboficiales de Infantería y Marina, cuando a finales de los 90, justamente dada al Aquarium, que es un parque acuático lindero justamente al predio del Faro, para que realice un parque de diversiones. En este momento y durante muchos años y también con con la apertura de los juicios por la verdad en nuestra ciudad, en Mar del Plata, los organismos de derechos humanos se opusieron fuertemente a esta iniciativa hasta que finalmente en 2002 el parque cerró y años después el ex centro clandestino de detención es recuperado como espacio de memoria que funciona hoy en día con todas las dificultades que presentan las políticas públicas de vaciamiento de toda la temática de derechos humanos y actualmente también presentan un espacio de disputa, el predio lindero, en el cual se propone poner un bar de gin al Faro de Memoria. Para ir cerrando y escucharlos a ustedes, que me interesa un montón, quiero concluir que justamente la gentrificación y la turistificación representan manifestaciones avanzadas de las lógicas de acumulación capitalista sobre el territorio, implicando transformaciones tanto materiales como simbólicas, en este caso en qué se recuerde y cómo en el espacio de la ciudad, y estos procesos producen el desplazamiento de formas de vida preexistentes y el silenciamiento de la memoria colectiva como inscripción en el espacio. En este marco, la memoria es social, vinculada a los usos históricos que se hace del espacio, adquiere un carácter estratégico, funcionando como un ámbito de resistencia frente a dinámicas de desposesión y exclusión. En este caso, políticas públicas orientadas a tintes negacionistas, y aún en contextos marcados por los efectos directos de la gentrificación, las comunidades locales desarrollan prácticas de resistencia que anclan la identidad y la memoria en la ciudad y constituyen formas activas de oposición a dichos procesos. Bueno, con eso termino. Muchas gracias y quedo abierta a preguntas, comentarios y que debatamos el tema. Bueno, muchas gracias, Lu. La verdad estuvo muy, muy interesante. Abrimos ahora, como siempre, el espacio para debate, reflexiones. Creo que Bueno, el tema... empiezo yo para romper un poco el hielo. Me encantó la proyección, esta idea nueva de cómo tomar la gentrificación en relación con la memoria y la turistificación o turistis. No sé, la palabra técnica es turistificación, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Y me quedaba pensando, bueno, en que por ahí lo más importante sería que las comunidades que son las defensoras de los derechos humanos sean las que tengan efectivamente esos espacios para poder mantener la memoria desde una mirada más situada, desde una mirada histórica verdadera, porque me pareció, digamos, interesante esta idea de que el discurso se homogeneiza y se banaliza de algún modo, ¿no? Cuando a veces uno va a algunos lugares donde hay mucha historia y encuentra algunas, digamos, algunas recreaciones de situaciones históricas que las hacen como licuadas para cualquier turista, ¿no? Entonces, eso tiene la doble perspectiva de que por un lado te transmite un cierto conocimiento, pero si vos no indagás un poco más, te quedás con una mirada
muy banal de todo lo que sucedió. Así que me parece un camino súper interesante para indagar. Pero por otro lado, y con esto termino, también me parece como que, por un lado, es atractiva la idea de pensar a los espacios estos en términos de una mayor masificación, porque también eso, si eso estuviera bien manejado y con un recurso que realmente permita transmitir una mirada de la historia compleja, ampliaría y llegaría a más personas el hecho de hacerlo turístico. Me parece como que esas dos cosas se me ocurren. Y ahí no sé, Luz, si quieres hacer un comentario, si no, Pablo tenía la mano levantada. Como les parezca, voy anotando y si quieren respondo uno a uno, ¿no? Así no nos olvidamos. Sí, sí, va siendo más diálogo, más interesante. Bueno, que en primer lugar, obviamente que concuerdo con las apreciaciones de Juliana. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad en cuanto a el objeto de la política pública adoptada por nuestro país, que es que justamente estos lugares en los que se recuerdan sean excentros clandestinos de detención. Los estudios dicen que esta homogeneización o banalización del discurso se ve bastante frenado en el hecho de lo que interpela en los lugares cuando cualquiera de nosotros los visita, o quienes hemos visitado un excentro clandestino de detención. Ahí hay una gran oportunidad y sin lugar a dudas, tal como lo promueve la ley, es que los organismos de derechos humanos tengan una participación fundamental en la gestión. Las gestiones siempre son en los tres niveles del Estado: municipal, provincial y nacional, y los organismos de derechos humanos. Distinto a lo que pasa, por ejemplo, en Chile o en Perú, que justamente los grandes memoriales se hicieron en lugares que no fueron representativos y más orientados a esta turistización que se promueve en la ciudad y que está vinculado con que la ciudad siga siendo atractiva, que estén en lugares donde inviten más a la visita, que en esto concuerdo con Juliana, que claramente llegarían a más personas, pero donde también el discurso de por qué se visitan esos lugares queda un poco más banalizado. Eso desde mi perspectiva. Y ampliar y que lleguen a más personas. En un momento se me ocurría, apenas lo dijiste, y sobre todo con la pandemia, se hicieron recorridos, obviamente por falta de presupuesto ahora está más complicado, recorridos digitales o como una experiencia de visita 360 a algunos sitios de memoria para que las personas puedan seguir accediendo a ellos de manera digital o desde cualquier lugar, incluso aquellas personas que no tienen un espacio de memoria en su ciudad. Así que bueno, nada, esos dos comentarios a lo de Juli. Bueno, te escuchamos, Pablo. Gracias, Lucía, por tu intervención. Me resulta paradójico, tal vez no tanto, que un instrumento de tortura como es la cruz se terminó convirtiendo en el símbolo del cristianismo. Así que estos centros de detención, donde se cometieron los delitos más aberrantes, de alguna manera tienen que llevar a conmemorar, a pasarlos por la memoria y por el corazón. ¿Sí? Ahora, vos mencionaste la experiencia neoliberal, donde esto se dejó de lado, vos mencionaste el gobierno de Macri, pero me gustaría que hagas alguna apreciación puntual. ¿Qué está haciendo sobre estos centros el gobierno actual? Porque sabemos su posición y de hecho tenemos a la vicepresidenta de la Nación que no solo es negacionista, sino que reivindica todo lo hecho por la represión. Y a esto se agrega estos hechos que ocurrieron últimamente de un Guillermo Moreno o directamente de un gobernador como Infran o directamente el jefe del bloque justicialista del Senado sacándose fotos con la vicepresidenta. Con lo cual no me parece todo lo que vos estás diciendo un derecho adquirido, sino que es algo que hay que salir a pelear como lo hicieron los indignados en España. Y después sobre la categoría teórica conocida y que vos estudiaste, que es gentrificación,
no me convence demasiado desde este punto de vista. No creo que la población económicamente eh, más poderosa le dispute los espacios a quienes están en lugares no tan favorecidos. Porque, qué sé yo, pienso en Río de Janeiro, la extensión va a ser por la costa, es decir, Copacabana, Ipanema, Leblon, no va a ir hacia el fondo porque en una ciudad tan calurosa nadie quiere vivir lejos de la costa porque el clima es malísimo, es muy superior. O se me ocurre pensar en las casitas del barrio alto. Ya los mejores de lugares de la ciudad en todo el mundo los ocupan las clases altas. No es que le van a disputar los peores lugares, a no ser que, estaba pensando, la experiencia de Carmelo, no sé si conoces en Uruguay, que es un pueblito donde yo puedo hacer esto que nosotros ansiamos de la sociabilización no asistencialista, de que la ciudad es mi ciudad y yo puedo integrar mi casa con la plaza, puedo integrar mi casa con una canchita de básquet, con un teatro y demás. Y aquellos que fueron a vivir en los barrios cerrados, en sus guetos, empezaron a añorar eso de que pueda ir tu hijo a andar en bicicleta por el barrio. Y Carmelo directamente lo tomaron. Y sí, Carmelo era un lugar de gente humilde. Si vos vas hoy, llegaron al ridículo que para desplazarse, esos buenos señores que en un fenómeno de gentrificación ocuparon todo Carmelo, pusieron carritos de golf. Quiere decir que se desplazan en la ciudad, tienen esa paquetería. ¿Sí? O si se puede pensar como gentrificación, algo de lo que comentó el compañero de Ecuador, que acá en la Argentina, vos sabés que no se llaman los mapuches araucanos, es porque históricamente defendieron la araucaria. Y en los gobiernos neoliberales no solo se vendieron esos campos, sino que aparte se los utiliza para la forestación. Pero me parece que ese no es un fenómeno de gentrificación. Bueno, si me puedes aclarar esos dos puntos. El primero, ¿qué está haciendo el gobierno para que salgamos a la calle y digamos, bueno, recordemos lo que habíamos ganado y qué posición está tomando el justicialismo o el populismo, que no se entiende, ¿sí? Favoreciendo a quienes son los detractores? Y la segunda, si la gentrificación tenés ejemplos concretos que nos puedas contar en Mar del Plata o en Buenos Aires, de barrios que tomó la gente de clase alta cuando pertenecían a la gente de clase baja. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, muy atinadas tus dos consultas para seguir ampliando un poco. En cuanto al primer punto, no era un objeto de este trabajo, creo que lo mencioné un poco al pasar, al referir la situación tan difícil en la que se encuentran los equipos de trabajo de los excentros clandestinos de detención, ni hablar de las señalizaciones. La ley manda a señalizar todos, en principio todos los sitios de memoria, más allá de aquellos recuperados y reconvertidos en espacio para la promoción y protección de los derechos humanos. Y específicamente el ejemplo que doy de política pública es de este gobierno, es el decreto del Poder Ejecutivo 950 del 2024, o sea, a finales del año pasado, es particularmente más allá de que ese decreto, como les decía, retomaba un decreto anterior del gobierno de Mauricio Macri para incluir al Regimiento 9 de Infantería de Corrientes. O sea, específicamente como punto de conflicto que traje hoy, hablamos de un decreto de esta gestión, para decirlo de alguna manera. Además de delegar, de que no haya más Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que solamente haya quedado delegado con la consecuente burocratización que conlleva que tengamos una subsecretaría de Derechos Humanos para que justamente se puedan adoptar medidas, el despido o la no renovación de contratos a personal de derechos humanos específico y personal de los espacios de memoria, la invitación al retiro voluntario y un montón de otras cuestiones que nos excedemos bastante de esta exposición. Pero bueno, espero que con eso quede saldado este punto. Por otro lugar, en cuanto a la categoría teórica de gentrificación, es una categoría de los años 60, en el que sí se advierten en distintas ciudades este desplazamiento, principalmente del centro de las ciudades, y que se vuelve a usar en este resurgimiento neoliberal y también con las particularidades que tiene América Latina. Por eso es tan criticado también este concepto, ¿no? Este proceso de gentrificación lo usa una socióloga inglesa para hablar de procesos en su ciudad y que luego es recuperado en estudios hispanohablantes en principio y después también en Latinoamérica. Pero habla como
está más centrado este concepto clásico que retomo en esta primera etapa de finales del siglo XX, con otras particularidades el neoliberalismo para mí hoy del siglo XXI. Sin dudas, más allá de que el objeto era qué políticas públicas con potencialidad a ser gentrificadoras, ¿sí? Pensamos que en el predio del Regimiento 9 de Corrientes se podría enajenar, subastar, que lo compre un privado y que levante un edificio. También me parece que se puede traspolar a otros casos de reconocimiento de patrimonio, como son las casonas de nuestra ciudad, ¿no? Las típicas casas Mar del Plata de principio del siglo XX. Por eso el uso de esta categoría teórica. Espero con eso haber respondido tus dos preguntas. Gracias. Bueno, gracias, Lu. Ahora me concedo la palabra. Acá yo creo que hay varios puntos para deslizar. El concepto de gentrificación, para ir retomando un poco, es un concepto complejo, porque a lo que apunta gentrificación en realidad es a cómo son barrios populares, no tienen por qué ser favelas o villas miserias, sino un barrio popular en el cual se ubican artistas, se levantan el barrio y el barrio empieza a ponerse de moda. Entonces, al ponerse de moda es donde el modelo neoliberal busca hacer negocio, se elevan los alquileres y resulta que se mudan hacia esos espacios los sectores adinerados que señalabas vos, Pablo, recién. Entonces, terminan cambiando y rompiendo el sentido del barrio. Eso es, los ejemplos más típicos están en algunos sectores de Manhattan, que es lo que se utiliza, cómo ha pasado eso con el Bronx, por ejemplo, cómo ha pasado con Harlem, con otros sectores de la ciudad que de repente se levantaron y se fueron. En Buenos Aires sería discutible si realmente se puede considerar gentrificación o no, porque en realidad lo que hay es un acaparamiento, una búsqueda de expulsión de sectores desposeídos del barrio por el valor económico que tiene el terreno ahí. El caso típico es la Villa 31, en la cual hace décadas que lo que se quiere es desplazar porque es un sector muy rentable. El caso que vos decías de Río de Janeiro, hay autores que vienen planteando hace rato que es muy probable que en algún momento las favelas desaparezcan de donde están, porque si uno construye y puede hacerlo en esos espacios que hoy están las favelas, tiene una vista de toda la bahía de Río que es realmente hermoso. Entonces eso cobra un valor muy especial. Yo creo que lo interesante del planteo de Lues respecto a cuál es la función de la memoria. Porque lo que estamos planteando acá, todo el trabajo que ella viene realizando referido a la importancia de los sitios de memoria, de plantear estos sitios de memoria, es la memoria para qué. Justamente el sentido de la memoria es la no repetición de hechos traumáticos como esos. Entonces ahí está la importancia de recuperar y que tenga un sentido la memoria. Yo veo algo complejo en lo que planteabas vos, Juliana, con respecto a dárselo a las agrupaciones, porque no es algo tan simple. Las agrupaciones, como suele suceder, no son o no tienen un único sentido. Y esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el espacio de memoria, la ciudad de Buenos Aires, el más grande con la ESMA, en el cual había diferencias muy profundas entre el sentido que debía darse al espacio por parte de hijos y por parte de abuelas y por parte de madres. Había quienes sostenían ese espacio debe ser un espacio de recogimiento, de reflexión, de recorrida, y otras agrupaciones decían, no, esto es un espacio para hacer fiestas, reuniones, para celebrar la vida en el mismo espacio. Y yo creo que ambos son discutibles y es parte de debate. Por eso la memoria
es una memoria viva. Yo creo que es muy interesante el trabajo que vienen haciendo acá en el Faro, y que no, lo contaban, es no solamente rememorar el pasado a los efectos de que tenga esa función de no repetición, sino al mismo tiempo una defensa actualizada de derechos humanos. Puede haber actos que sean festivos, festivos pero con un sentido ligado a los derechos humanos, que es muy diferente a la privatización del espacio, a hacer un parque de diversiones, a destruir el recuerdo de lo que quiera, que es lo que buscan aquellos sectores que lo que pretenden es hacer un negocio con el espacio. Por eso estas son algunas de las reflexiones que me surgían a partir de lo tuyo, Lu. No sé si querés hacer algún comentario. Juli, ¿le querés decir? Vi que Sí, Juliana no, levantó la mano inmediatamente. no, que brevemente me quedé pensando en esto de que en realidad quizás lo interesante sería plantear que, digamos, varias agrupaciones tengan una organización democrática donde se debata y se pueda decidir cómo gestionar los espacios, que me parece eso más interesante que se lo quede directamente el Estado, ¿no? Porque el Estado puede tener distintos gobiernos y distintas modalidades. Me parece más atractivo esta idea de que distintas organizaciones, por ejemplo, hijos, madres, y cada uno y tengan, digamos, una organización por la cual institucionalmente tengan un procedimiento para tomar decisiones. Es lo que se Y que hizo en la también ESMA. participe la comunidad. Y me parece sí, esto que vos estás destacando, Pablo, que seguramente que es lo que ya Lu ha dicho y lo ha dicho holgadamente en su tesis, la idea de que las actividades sean hacia el futuro y que tengan actividades lúdicas, culturales, donde la comunidad pueda participar de un modo que le resulte atractivo. Entonces, en esa participación, la memoria interactúa con la actualidad, pero me parece que, nada, que esta arista de la investigación de Lu está buena, así que eso solo. Bueno, Bueno, tesis. Dani, te damos la palabra. Hola, gracias Pablo, gracias Lucía, me encantó la exposición, creo que son los temas que más me apasionan. Yo creo que, a ver, Pablo decía, el otro Pablo, no es David, Pablo decía que qué casos se presentan y yo creo que el caso de Quito en el 2000 es un caso perfecto, es decir, les invito a revisar el caso de gentrificación del centro de Quito en los años 2000. Es decir, nadie, o sea, el centro de Quito era un centro popular, sí, un centro popular lleno de iglesias, lleno de comerciantes, lleno de muchas cosas, ¿no? Ah, las personas te decían que hay que entrar con cuidado al centro de Quito. Y claro, las clases dominantes de cierta manera están en el norte de Quito, pero la, la construcción, el imaginario y los recursos que entran por temas de patrimonio, ¿no es cierto?, hacen que en algún momento estos grupos tomen interés en el centro de Quito y conviertan a este centro en un espacio de ingreso de recursos. Es decir, podemos traer cadenas hoteleras inmensas, podemos sacar a la gente que está ahí trabajando, que tiene comercio, y podemos convertir en este lugar en un espacio de exclusividad, ¿no es cierto? Es la postal de Quito, ahora el centro de Quito es una postal, pero que en esencia la pregunta es, a veces sí, por rescatar la memoria, ¿no es cierto? Por rescatar el patrimonio, también se olvida de las personas, es decir, el patrimonio solamente está en la iglesia y en la casa colonial, o también está en el uso continuo que hace que esas personas hayan ocupado el centro. Entonces, creo que ahí hay un tema sumamente importante de identificar y es cómo el patrimonio también está anclado a las clases dominantes. Es decir, porque claro, puedo entrar por esa situación y decir, ok, por cuidar el patrimonio de Quito, o sea, por cuidar la iglesia de la compañía, pues nadie tiene que estar alrededor, solamente va a estar ciertos grupos. Entonces, creo que en torno a ello también se crea un tema de banalidad cuando construyes un imaginario, ¿no? Entonces,
aparte de comercio o aparte de tiendas exclusivas, luego hay departamentos exclusivos. Entonces, luego el municipio como política pública determina a través de ordenanzas que solamente puedes tener ciertas, si tienes negocios, solamente pueden ser ciertos negocios. No puedes vender papas, puedes vender carbón, no puedes hacer cosas que la gente hacía normalmente, porque las casas coloniales eran altas y son buenas bodegas. Pero claro, las calles son angostas. Entonces, claro, la señora dice, yo ya no puedo vender papas, yo ya no puedo vender carbón. ¿Qué tengo que hacer? Vender la casa que fue de mi mamá y de mi abuela. Y las venden a precios muy baratos, para que luego el Hotel Gangotena sea uno de los hoteles más exclusivos de Quito y esté justo en esa casa. Entonces, ese cambio es sumamente fuerte, pero claro, en parte también digo banalidad porque a la postre eh, ese proyecto turístico no tuvo el alcance por la limitación de la infraestructura de las calles, del estrecho que termina haciendo. Y bueno, las empresas inmobiliarias y turísticas también buscan otros espacios, los dejan y lo aprovechan en su momento. Sí, es incluso en algún sentido, es una venta banal incluso, porque solamente es para sacar el momento y luego lo que pase con la gente no importa. Esas personas tuvieron que irse más al sur, tener, hay una dinámica muy diferente en el centro, pero creo que ese es el punto particular, ¿no? Es decir, creo que ahí este tema, la consulta también es cómo tiene este exceso el patrimonio y a veces, muchas veces incluso instituciones internacionales, creo que se alinean estos intereses y a la postre los gobiernos incluso que busquen ayudar o apoyar en esto no tienen nada que hacer. Entonces, este era un comentario que quería hacerles nada más y les dejo un enlace sobre, lo dejé anteriormente, pero me encanta este documental y los dejo, son 50 minutos que explican muy bien esto. Les dejo en el chat. Gracias, Lucía. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Ahí Bueno, gracias. difundimos el... Sí, ahí quedó el enlace. Bueno, muchas gracias también para traernos el ejemplo de Quito. Voy a buscar material para poder profundizar esto que me decís, pero igual quedó clarísimo. Yo creo que cuando planteas esto, planteas, si no entendí mal, justamente un patrimonio al servicio del capital. Es, bueno, voy a proteger estas determinadas estructuras o lugares, estas casas coloniales, estas iglesias, pero con el fin de turistar, o sí, turistificar estos lugares. Entonces es el patrimonio al servicio del capital, pero creo que no en el sentido en el que trataba de indagar, que es el patrimonio justamente o estos lugares como constitutivos de la identidad de las personas. Y justamente si en la identidad de la comunidad está que en estos lugares son aptos son mejores para comerciar frutas y verduras, es justamente esto cuando se habla de que la gentrificación y la turistización avanza sobre... avanza sobre la memoria y la identidad de la comunidad y se termina homogeneizando el espacio de las ciudades en busca de los intereses del capital. Eh, entonces, bueno, nada, como esta no me parece más que una excusa que usar que esto es patrimonio, entonces por eso lo vamos a preservar para expulsar a quienes históricamente habitaban y usaban, distinto a, a los espacios solamente como bien de mercado, sino los lugares como bien de uso de quienes habitan la ciudad, básicamente. Bueno, entonces espero con eso haberte dado mi apreciación sobre este proceso que nos Sí, sí, contabas. muchísimas gracias. Sí, solo creo que lo dijiste y se me vino algo. Creo que hay patrimonios que son intangibles que muchas veces se Sí, pierden. Estará la iglesia está ahí, la casa está ahí, pero ya no puedes tomar ponche, ya no puedes comer lo que comías anteriormente. Es decir, si Juliana y Pablo vienen contigo a Quito, posiblemente ya no puedan hacer cosas que yo sí las pude hacer en su momento antes de la gentrificación. Entonces, el patrimonio también
si bien se conserva el patrimonio físico, se pierde el intangible, se pierde la comida, se pierde la tradición, se pierden muchas cosas que a la postre también son patrimonio y que a veces no los vemos. Entonces, para mí, un ponche en el centro de Quito era lo máximo, y en una esquina en particular, pero ahora ya no hay, porque posiblemente puedas tomar alguna otra cosa, tal vez un martini, tal vez cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con eso, pero eso se perdió. Entonces, también creo que hay que Sin distinguir dudas. entre el patrimonio físico y el intangible, ¿no? Esas costumbres y esas tradiciones que también se van arrasando con todo. Es decir, eso a veces no nos damos cuenta o no lo percibimos, pero es importante resaltarlo, creo yo. Nada más, perdón. Sí, sin dudas. Es más, UNESCO cuando define patrimonio dice que es tanto el legado del pasado material e inmaterial que buscamos también transmitir a las generaciones futuras. Así que es una verdadera lástima esto que nos contás. Yo ahí, Quería hacer un más allá del comentario de Pablo, no lo voy no lo voy a responder, lo voy a certificar. La ayuda que hay que hacer económica a la iglesia para poder subir, entrar, pasar y llegar hasta arriba del todo. Vengo a hacer ese tipo de cosas sin dar mi apoyo a la iglesia. Pero dejando de lado esto fuera de la grabación, yo creo que el problema del patrimonio es que exige una disputa permanente, porque estamos de acuerdo en defender el patrimonio. El problema es qué definimos por patrimonio y cómo podés llegar a el abuso o el efecto contrario al querido, que decir, por transformar o por decir esto es patrimonio, yo estoy anclándome en el pasado y no dejo que el progreso de la ciudad vaya avanzando. Si mantenemos las casitas exactamente iguales que como eran hace 50 años, 100 años, 200 años, qué es patrimonio, qué no es patrimonio, eso es parte de un debate. Eso es parte de un debate. Hay cosas que son muy claras, que decimos, no, esta casa tiene un significado, eh, este castillo, esta iglesia o este paredón. Eh, pero hay otras cosas que van cambiando. Entonces, por eso, entre los planteos que se hacen respecto a la preservación del patrimonio, es en muchos casos, bueno, ¿cómo preservamos el patrimonio de tal manera de conservar parte, pero al mismo tiempo que esa conservación implique un uso, que ese patrimonio sea un espacio para vivienda pública, para museo, para espacio de recreación? Entonces, no quedo anclado en el pasado o sujeto al pasado, en el cual lo que me está diciendo, mirá, necesitamos esos espacios para poder vivir, hay que modernizarse, hay que avanzar en el progreso ciudadano. Entonces, creo que es complejo. La realidad marca que en los últimos tiempos lo que vemos es que se arrasa con el patrimonio, y se arrasa con el patrimonio eh, no por una cuestión de un progreso que hasta podríamos decir es lógico, sino por meramente negocios. Sería el proceso de lo que Harvey llama proceso de destrucción creativa. Hoy me conviene hacer unos negocios acá, tiro abajo todo y dentro de 3 años vuelvo a tirar abajo todo esto para hacer otro tipo de negocios. Entonces, yo creo que eso tiene que ser parte de la discusión pública. El problema es que, y este es el fenómeno que discutimos del derecho a la ciudad, es que no es parte de la discusión pública, que se decide por quienes manejan la ciudad, que es el sector financiero y el sector inmobiliario. Entonces, si a esos sectores les viene bien construir edificios en el centro de Quito, van a ser edificios en el centro de Quito. Y esa es la realidad. Ojalá fuera parte de la discusión necesaria. Ahí escuchamos a Sandra desde Guayaquil, tiene otra Sí, mirada. saludos con todos. Saludos con todos. Muy acertado lo que dice Dani. Bueno, él habla desde la parte norte está en Quito y yo lo hablo desde acá, desde Guayaquil y efectivamente, por ejemplo, en el ámbito local, desde la regeneración urbana, en donde a través de políticas públicas municipales dice los comerciantes que estaban antes de aquí en las avenidas o en las aceras, generando una actividad artesanal o de identidad
propia de la ciudad ya han sido desplazados. Entonces, si uno va al centro de Guayaquil, ya lo encuentra totalmente distinto de lo que era en antaño. En tal virtud, esa memoria histórica para la juventud o los que vienen ahora en las nuevas generaciones ya queda totalmente perdida, porque ahora dentro de la ciudad, como muy bien lo dijo Pablo, están ahora estos comercios, como por ejemplo Suyan Coffee, que los encontramos en cada esquina, u otros comercios que nada que tienen que ver con la identidad propia de la ciudad, de sus costumbres culturales, etc. Entonces me parece muy acertada la investigación y la temática tratada por Lucía para justamente analizar y debatir sobre este enfoque. Entonces, solamente ese comentario quería hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Ahí Mercedes, Gracias, Sandra. que no es tecnológica y no me levanta la mano con la imagen de abajo, Ya pero sé, pero ¿sabés qué? No la encontraba, ¿no? No es no, quédate tranquila, te veo levantando la mano. como yo sé que siempre estás mirando. eh, no, que hoy llegué tarde, no llegué tarde, pero llegué ahí en el borde del comienzo de la clase, porque estuve sacando fotos a un predio de acá que tenemos cerquita en Palermo, cerca de la Estación Pacífico, que era del ejército hasta el lunes 6 de octubre, que lo compró en una subasta Costantini. Un desastre. Realmente yo no sé cómo se puede hacer eso. Tengo la esperanza, mirá vos, tengo la esperanza. Mal, ¿eh? Casi 5 hectáreas son, sí, yo qué dije. 5 hectáreas, no, de un predio de casi 5 hectáreas, de un espacio verde. Me fui a la azotea del shopping, que por suerte estaba abierto hoy, y estuve sacando fotos, filmando, y realmente estaba en una situación, digo, este espacio verde que se va a perder, porque Constantini lo compró para hacer edificios de departamentos, lo mismo lo que era la sastrería militar, que hicieron 2 torres gigantescas. O sea, este barrio que hace tantos años que yo vivo, lo he visto cómo lo han ido destruyendo, la pérdida de la identidad de Palermo. Yo en otras oportunidades ya lo he hablado, donde ahí está, sí, el regimiento de Patricio, donde está, sí, no sé si no van a dejar una parte, bueno, un desastre, realmente un desastre. Creo que hay un amparo, creo que hay una acción de Sí, amparo iniciada. espero, pero se apuraron, vos fijate a hacerlo, y aparte es un lugar donde hubo detenidos desaparecidos ahí también. Hubo. Entonces, yo le digo a mi marido, cuando empiecen a construir, ¿con qué nos vamos a encontrar? Espero que no lleguen a construir, espero que eso se pueda salvar, porque es un espacio verde hermoso, te digo, 5 hectáreas que tenemos acá, poquitas cuadras, y que la estamos perdiendo por esa voracidad del capitalismo, ¿no? Es algo, y bueno, por eso llegué tarde, porque estaba tratando de captar esos momentos, ¿viste? Ese cielo. Realmente una cosa, me sentí muy mal y me sigo sintiendo mal. Una amiga mía, esto lo uno un poco con lo que estuvo hablando hace un rato el compañero de Ecuador, una amiga mía me decía, mira, no quiero ni hablar sobre el tema, porque es tanta la angustia, siento que no podemos hacer nada y me siento tan mal, y creo que en Ecuador un poco pasa también eso, hay como se dice, ¿por qué la gente no hace nada? Hay como una especie de parálisis también, porque llega un momento que te agotan, te agotan, es como decir, basta, te golpean de todos lados, ¿viste? Psíquicamente te resulta insoportable. En estos días, bueno, por todo lo que pasa, si bien tengo algunas alegrías que te imaginarás con respecto a las elecciones, eh, es algo que rescato, trato de agarrarme de eso. Estos días he estado pensando y recorro mi barrio y veo el desastre que están haciendo, el desastre que han hecho ya y que siguen haciendo. Pasamos con mi marido hoy, que veníamos del supermercado, y ver todas las casas que conocíamos, esas casas antiguas, hermosas, que invitaban también a otra actividad de tipo social, a este reemplazo. Nos quitan las sombras, nos quitan el aire, los servicios, todo. No es solamente decir, bueno, yo no quiero que la ciudad evolucione. No, si evoluciona, que evolucione de otra manera, pero no es esta la forma. Es mentira que esto es una evolución de la ciudad. Esto no es evolución, No. es especulación inmobiliaria y nada más. Y nada Por más. eso lo que vos decís, Mercedes, es muy cierto. Y si hay una ciudad que es un ejemplo de eso, es Buenos Aires. Buenos Aires, los estudios marcan
la relación muy baja que hay, de acuerdo a los propios estudios que tiene realizado la ONU, respecto a los espacios verdes que tiene que tener la ciudad. Es una Claro, ciudad que bajó de población en los últimos 20 sí, años, no aumentó, y sin embargo tiene mayor demanda de vivienda, menores espacios verdes y más vivienda para alquiler. Vamos a tener sí, en 15 días, vamos a tener al presidente de la Asociación de Inquilinos que va a estar hablando acá, que es muy interesante, ya lo sí, hemos tenido, y ellos trabajan unas estadísticas muy serias, Gervasio Muñoz. sí. Bueno, vamos a estar justamente discutiendo, debatiendo este tema, porque el Y problema las, es quién decide la ciudad, quién produce la ciudad, quién produce el claro, espacio. y las viviendas, mira, yo tengo un primo que se dedicaba, ahora está jubilado, al tema construcción y me hablaba de Puerto Madero. Dice, vos no sabés la cantidad de pisos y departamentos de gente que no la ocupa, o sea, gente que vive en Europa, que está dice, vacíos, están vacíos. O sea, nada de solucionar el problema de vivienda. Bueno, no tenés ninguna solución, claro, con la pocos habitantes que somos, porque en realidad no somos tantos, y la cantidad de edificios, vos decís que hay vacíos, realmente vacíos. No, no, es terrible, Pablo. Bueno, trato de no ponerme en la situación de mi amiga que me dice, no, ay, no quiero escuchar, no quiero, porque me siento tan impotente que no puedo hacer nada. Yo digo, no, No, pero no, aunque sea, viste, hablarlo, contar lo que me hay pasa a mí. que, hay que vehiculizar ese descontento. Justamente el Sí, planteo, intentamos el derecho a la ciudad, el juntarse en ese espacio, es ver cómo se pueden lograr esa, me gusta el término, hibridación de las luchas. Planteos sí, que por ahí vienen de distintos ángulos, pero ujú, que pueden encontrar salidas colectivas. por Obviamente después supuesto. le voy a Aparte que- pasar una serie de autores en la investigación a la que vengo trabajando, es un poco qué es lo que viene o qué es dónde estamos, eso que algunos llaman poscapitalismo o neocapitalismo o socialismo nuevo. Hay dos autores, después si les interesa, que les voy a pasar Dale, que descubrí ahora que dale, me dale. parecen, ya los spoileo, Mark Fisher y Mackenzie Work, son realmente dos muy interesantes para charlar sobre dónde estamos parados, la era de la información y qué es lo que va pasando con la ciudad. Pero Sí, lo mandalo, te dejamos digo, para... porque, che, esto parece una sesión de No psicoanálisis, sé, pero un me poco siento, más esperanzadores, ¿no, Pablo? Porque si no... Sí, Ah, no, bueno, yo bueno. creo que es... eh, sí, yo sentía la eh, necesidad de contarlo, porque digo, no, les voy a contar por qué llegué tarde, precisamente tan relacionado con la charla de hoy, pero viste, Es justo. tremendamente relacionado. Gracias, Mercedes. Bueno, Y sabés que justo el regimiento de patricios figuraba en la lista, pero como no está en el catálogo de sitios protegidos por la red federal, no lo mencioné. Como bien dice Pablo, hay un amparo y estaba en la lista del anexo, este famoso anexo del decreto presidencial 950 del año pasado. En el marco justamente ojalá, de ese decreto es que se enajena. ojalá ahí Constantine Dani, se quede con las ganas. No, 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 mira, eh, me duele. Camino por mi barrio y me duele lo que han hecho, me duele muchísimo, porque te insisto, no es que uno no quiera que la ciudad se modifique o cambie, pero estás perdiendo la vida, o estás perdiendo tu forma de interactuar con tus vecinos. No, no es que solamente una cuestión melancólica que quiero que esa casa se quede así. No, no, no es eso solamente. Es todo lo que significa como práctica social. Sí, el patrimonio Palermo se quema. inmaterial del que decía Dani, que bien hacía Claro, referencia. ahí Dani levantó la mano. dale, dale. Gracias, Mercedes. Gracias. Sí, estaba acá, perdón, estoy entre el almuerzo. Estamos en hora de almuerzo aquí en Ecuador. Eh, pero se me ve, hace unos años en Flaxo había un estudio sobre cierto sector de Quito donde, imagínate, eh, hay una casa donde viven dos personas, tres personas, ¿no es cierto? Y esta situación en el análisis se hacía eh, que básicamente en cierto espacio viven muy pocas personas.
Es decir, buscan se entiende que optimizar el espacio de habitación en ciertos lugares puede ser una situación más económica para el gobierno. Es decir, si es que quitamos la casa de cierta persona y construimos en ese lugar un multifamiliar, pues podrían vivir 100 personas. Entonces, lugares que tienen alcantarillado, agua potable y todo esto, podría ser mucho más económico. Y esto te lo pongo como una duda más que nada, porque la verdad es que uno dice, puede ser que sí, ¿no? Es decir, ¿por qué en lugar de tener una casa pequeña, muy cómoda, donde vive el señor y la señora y su esposo y sus hijos ya están viviendo en otras ciudades o en otro lugar, es óptimo tener esta situación o se debería construir como habían algunas propuestas, ¿no? Para construir multifamiliares y no extender la ciudad a otros espacios y optimizar los servicios, diría así. Entonces, siempre se me quedó esta duda y decía, no sé, o sea, a mí me parece que hay que guardar, como bien dice Mercedes, sí, o sea, son formas de vida, pero también a veces, como Pablo decía, o sea, a veces hay otras necesidades que te obligan a tomar ciertas cosas. Bueno, yo Hay nada más, creo, solo un comentario. no, me parece interesantísimo, Dani, porque eso es parte del debate. Es decir, ahí, y es justamente un debate que está totalmente abierto, debate entre los propios y las propias urbanistas, qué tipo de ciudad, esto que decís vos, la ciudad de 15 minutos, la ciudad para acceder caminando, pero yo creo que el eje ahí, por lo menos donde a mí me parece que eso cobra dimensión, es si lo que estamos hablando es esa vivienda multifamiliar, es resultado de construcción de vivienda pública o es un negocio que se le da a una empresa privada. Yo creo que hay que recuperar el concepto de vivienda pública, un concepto que, sobre todo en Europa, estaba muy, muy asentado hasta fines de los 70, en el cual cuando vos mirabas la plaza inmobiliaria, hablaba de cifras que eran un 60-70% en algunas grandes ciudades, que eran vivienda pública. Y estamos hablando de Londres, de Berlín, de ciudades nórdicas, en la cual el papel de vivienda construida por el Estado y utilizadas por la clase trabajadora en su sentido más amplio, por un alquiler muy bajo y con garantía de permanencia, era algo que le daba una calidad de vida, una posibilidad de estar trabajando cerca. Eso se cambió para la lógica de tenemos que ser propietarias y propietarios, tenemos que ser dueños de la casa, construyámosla o comprémosla, y en definitiva, es para un negocio privado. Sabemos que quienes la pueden comprar o se quedan con los mejores lugares son los sectores más adinerados. Entonces, el Estado se corrió, dejó que el negocio lo hicieran esas empresas, y es el fenómeno que tenemos hoy. Palermo, Palermo, Palermo. ¿Puedo hablarlo? Palermo, Siempre. cuando vos mirás Puerto Madero, lo que por suerte le frenaron con varios amparos, pero todo en Costanera Norte iba a ser peor que Puerto Madero. La propuesta que está acá en Mar del Plata, de hacer un Puerto Madero en la costa como tenemos ahora. Es decir, son propuestas que es donde entramos nuevamente en el debate entre lo hacemos para turismo, porque con el turismo viene público, viene gente, visitan la ciudad y hacemos negocio y tenemos trabajo, pero la gente que vive en la ciudad puede vivir en la ciudad, tiene que irse a otro lado y vivir cerca para después venir a atender en la ciudad. El tema es que pueda participar la gente en el debate y no que sea un debate sesgado, manejado por un grupo muy pequeño. La semana que viene ya les spoileo, justamente va a estar hablando la magíster Bernarda Barbini sobre alcances y desafíos de la participación ciudadana en la gobernanza del turismo. Reflexiones sobre el caso de Mar del Plata, que es justo algo que está surgiendo ahora. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer Yo solamente algún agregar algo, comentario. Pablo.
a esto Sí, de, por justo favor, iba a dar tenés. el ejemplo El cierre es todo tuyo. de Mar del Plata y los grandes edificios en la costa con pisos totalmente deshabitados que vemos, en donde, bueno, quienes tienen acceso a poder comprarlos son claramente los sectores más acomodados y que nada tiene que ver con tratar de resolver el problema habitacional que tiene la ciudad. Y además la importancia de que también estos grandes emprendimientos tengan una planificación urbana para que garantice el acceso a servicios de estos lugares sin dejar sin acceder a servicios a otros, ¿no? Así que bueno, nada, solo agregar eso. Lo que Muchas gracias señalás a todos es, y todas también por el debate posterior que me sirve mucho para seguir profundizando. Me voy con muchas ideas. Y a Juliana y a Pablo y a Estefanía, por supuesto, por el espacio. bueno, si abren los micrófonos, así se escucha fuerte el aplauso para Lucía. Bueno, gracias Lu. Uni, no sé si querés dar el cierre. Sí, agradecer a la expositora y que es una alegría que comience sus estudios postdoctorales profundizando en temas que nos interesan, a quienes nos acompañan y sobre todo un abrazo muy fuerte a Dani y a Andrea. Esperamos que, bueno, que esto se resuelva de la mejor manera y que ustedes estén bien. Así Muchas que, gracias. bueno. Bueno, gracias Así que a todos y todas. Bueno, nos vemos la Que tengan semana buenas muchas próxima. tardes. gracias. Hasta luego. Nos estamos Adiós. viendo.